Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia. Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo. Verdaderamente, si bien se considera, señores míos, grandes e inauditas cosas ven los que profesan la orden de la andante caballería, sino, ¿cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara y de la suerte que estamos nos viere, que juzgue y crea que nosotros somos quien somos? ¿Quién podría decir que esta señora que está a mi lado es la gran reina que todos sabemos, y que yo soy aquel caballero de la triste figura que anda por ahí en boca de la fama? Ahora no hay que dudar sino que esta arte y ejercicio excede a todas aquellas y aquellos que los hombres inventaron, y tanto más se ha de tener estima cuanto más peligros está sujeto. Quítenseme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré, y sean quien se fueren, que no saben lo que dicen. Porque la razón que los tales suelen decir y a lo que ellos más se atienen es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo y que las armas solo en el cuerpo se ejercitan, como si fuese su ejercicio oficio de ganapanes, para el cual no es menester más de buenas fuerzas, o como si en esto que llamamos armas, los que las profesamos no se encerrasen los actos de la fortaleza, los cuales piden para ejecutarlos mucho entendimiento, o como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene a su cargo un ejército o la defensa de una ciudad sitiada, así con el espíritu como con el cuerpo. Escuchamos un fragmento del inicio del discurso de las armas y las letras, que pronuncia Don Quijote en la primera parte de la novela, en la venta, que es el lugar a donde llegan todos los personajes y se resuelven todos los conflictos. Nuestro caballero tiene frente así el más variado auditorio. Están Sancho, el ventero y su hija, varios nobles, una labradora, un hombre que hasta hace poco había sido cautivo en Argel, de donde escapó gracias a la ayuda de una mora, que ahora la acompaña en la venta. La locura aventurera de Don Quijote ha permitido que se pongan en acción las más diversas capas de la sociedad española del siglo XVI. Pero no solamente ha puesto en acción, sino que los ha involucrado en una ficción. Al leer el pasaje del que hablamos, hay que tener en cuenta que Dorotea, una labradora, finge para Don Quijote ser la princesa Micomicona. El barbero finge ser el escudero de ella. Es esta problemática movilidad del ser del sujeto lo que es tan novedoso en la novela de Cervantes. Lejos está la identidad prefijada de los caballeros, de los pastores e incluso de los pícaros, que son la tradición novelesca que sirve a Cervantes para crear su propia novela. Esa es esta relación tan rica y compleja entre la realidad y la ficción en los personajes de la novela a los que nos referimos en el programa de hoy. Tengamos en cuenta que dicha relación no solo permea algunos episodios de la novela de Cervantes, sino que los atraviesa por completo. A esto respondió el labrador: mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino, ni vuestra merced es Valdominos, ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. Yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Sobre estos asuntos hablamos con Rogelio Miñana, quien estuvo en Bogotá en abril del 2016, invitado por el Instituto Caro y Cuervo en el marco de las celebraciones por los 400 años de las muertes de Cervantes y Shakespeare. Miñana es doctor en literatura española por la Universidad Estatal de Pensilvania. Actualmente es director del Departamento de Global Studies and Modern Languages en la Universidad de Drexel en Filadelfia. Miñana es autor del libro Monstruos que hablan, el discurso de la monstruosidad en Cervantes y Graciano. La lectura que nos propone el día de hoy Miñana es sugestiva y busca mostrar cómo el Quijote ha sido interpretado de un modo novedoso en ciertas iniciativas teatrales latinoamericanas, entre ellas el montaje de Santiago García y el Teatro La Candelaria de Bogotá. Me parece una pregunta súper interesante y nunca me la han hecho, la verdad. Yo creo que es verdad que en general se tiende a confundir personaje y autor, y esto ocurre con muchas obras, pero en particular ha ocurrido mucho con Cervantes y Don Quijote, y eso se ve por ejemplo en la adaptación teatral más famosa de Don Quijote, que es El hombre de la Mancha, el musical de Broadway, ¿no? de Estados Unidos de los años 60.
donde se confunde completamente a Cervantes y Quijote. Yo creo que en general cuando se habla de Quijote muchas veces se tiende a pensar más en el héroe ridículo, loco, que hace cosas absurdas, ¿no? Y sin embargo con Cervantes quizás podríamos encontrar un registro como más profundo, ¿no? Un registro en el cual la literatura se usa como un arma para la transformación social, que es de lo que he estado hablando estos días aquí en Bogotá. Y creo que Cervantes, que obviamente tiene una obra muy extensa y que vale la pena leer más allá del Quijote, yo creo que resume en el personaje del Quijote todo el poder de la literatura. O sea, Don Quijote en realidad, si empezamos desde la primera página y llegamos hasta la última, en realidad es un hidalgo, significa un noble venido a menos, una persona que viene de una clase social que le impide trabajar. Él no puede tener un trabajo manual, pero al mismo tiempo ha perdido su poder económico, su influencia social, ¿no? Este personaje, atrapado en su propia clase social, se libera a través de la lectura. O sea, en el texto enloquece, pero en realidad ese enloquecimiento es una liberación para él. Y de hecho, según avanza el texto, cada vez más personajes se incorporan a su misión teatral, literaria, de reescribir el mundo, ¿no? Y yo creo que en el fondo ahí sí que es donde podemos confundir a Cervantes con Don Quijote. Los dos creen en el poder de la literatura. Y yo creo que ese es el mensaje más hermoso que nos da este libro. Ya desde el libro Monstruos que hablan, Miñana ha buscado establecer una interpretación alternativa sobre el libro del Quijote. Esta interpretación se aparta de las principales que ha tenido de la novela, como la que nos explicará ahora Miñana. Al principio la recepción inicial del Quijote fue del Quijote como un libro paródico, un libro divertido, ¿no? Un libro que hacía, no solamente se burlaba del personaje de Don Quijote, este loco, sino que además hacía una crítica bastante minuciosa y bastante amplia de la sociedad, de casi cualquier capa de la sociedad, de cualquier aspecto del conocimiento, ¿no?, de la época. Entonces, al principio, desde su publicación 1605 hasta probablemente principios del 19, se interpreta más así, como un libro divertido, paródico, satírico. Después llega la interpretación romántica, que traen los británicos primero, alemanes y rusos, por la cual Don Quijote se convierte en este héroe idealista que defiende la justicia, que defiende a los desamparados, que tropieza, cae, pero siempre se vuelve a levantar, ¿no? Quizás a principios del siglo XX, en España en particular, y por la pérdida del Imperio Español, por la pérdida de las últimas colonias, que fueron en el 1898, hay una generación, que se llama Generación del 98, que utiliza a Don Quijote como símbolo de lo español. Ok, hemos perdido el Imperio, pero nos queda Don Quijote, ¿no? Y Don Quijote nos sitúa en el mundo en un lugar muy importante, aunque a nivel político hemos perdido la influencia, ¿no? A mí me fascina la interpretación que yo veo en Latinoamérica en la mitad del siglo XX y sobre todo hacia finales del siglo XX y sobre todo ya en estos últimos 15 años, ¿no? Es una interpretación que yo he descrito como activista, una interpretación que saca al Quijote de la academia, de las bibliotecas, de las clases, y lo saca a la calle. Hay, para mi sorpresa, tengo que admitir, hay muchas iniciativas a pie de calle que se inspiran en el Quijote. Son ONGs, son compañías teatrales, son gente que, a veces políticos, que utilizan a Don Quijote para una causa social, no tanto política o ideológica. No dicen que Don Quijote es un símbolo, por ejemplo, comunista o un símbolo socialista, sino que dicen: Don Quijote te va a ayudar a mejorar tu vida. Y a mí ese mensaje me parece una belleza, y sobre todo en una etapa como la actual de cuestionamiento de la relevancia de la literatura, de las artes. Si no ganas dinero con la literatura, ¿para qué sirve? Si no me da un beneficio, ¿no?, económico, ¿para qué sirve? Bueno, pues vemos que la literatura, el arte, cambian la vida de la gente para bien, ¿no? Ayudan, en este caso Don Quijote, ayudan a resituarse en el mundo, reescribir el papel social de uno. Y esto es particularmente importante para clases sociales marginadas, para quienes el discurso de su vida ha sido escrito ya
por la élite social, ¿no? La élite social dice, ustedes marginados van a una vida de crimen, por ejemplo. Estoy pensando en los niños de la calle en Brasil, por ejemplo, ¿no? Estos muchachos son estigmatizados brutalmente, violentamente por la sociedad, sin darles ninguna posibilidad de escape a ese discurso ya predeterminado. Y el Quijote, según estas ONGs y estas compañías teatrales, por ejemplo, brasileñas, el Quijote nos enseña a reescribirnos, a situarnos de otra forma en la narrativa social. Y ahí es donde yo veo el valor actual, contemporáneo, activista de una obra como el Quijote. La tendencia de los personajes de la novela hacia la ficción se convierte en una puesta en escena explícita en la segunda parte de la novela cervantina. Si en la primera Cervantes está reelaborando muchos de los tópicos de la literatura de la época y haciendo que sus personajes, españoles de la vida cotidiana del siglo XVI, vivan esta vida literaria por obra de la presencia de Don Quijote y su propia locura libresca, en la segunda parte, el tópico del teatro, la idea de la puesta en escena y de la representación y del juego teatral está mucho más presente. El retablo de Maese Pedro, en particular, o las bodas de Camacho y Quiteria, son ejemplos claros de ello. Pero toda la representación que montan los duques para Sancho y Don Quijote, lo cual ocupa la mayor parte de la segunda mitad de la novela, es el ejemplo más evidente de esto. Michel Foucault, en su famoso libro Las palabras y las cosas, llega a decir incluso que si la primera parte del Quijote es una parodia de los libros de caballerías, la segunda parte es una parodia de la propia primera. Es interesante notar que la segunda parte de la novela revisita episodios de la mitad anterior, pero les da un giro distinto. El Quijote es una constante reescritura de ficciones sobre ficciones. Uno de los ejemplos más claros quizás sea el del suceso de Basilio en las bodas de Camacho y Quiteria. Basilio es un pastor que finge estar desesperado por amor para lograr la mano de Quiteria, que de otro modo se habría casado con el rico Camacho. Este episodio nos remite no solo a la rica tradición de la novela pastoril, sino al propio episodio de Grisóstomo y Marcela que ha ocurrido en la primera parte del Quijote, en el que el pastor perdido de amor muere efectivamente, lo que no ocurre en el episodio que leeremos a continuación. Esperaos un poco, gente tan inconsiderada como presurosa. A cuyas voces y palabras todos volvieron la cabeza, y vieron que les daba un hombre vestido, al parecer, de un sayo negro gironado de carmesí a llamas. Venía coronado, como se vio luego, con una corona de funesto ciprés, en las manos traía un bastón grande. En llegando más cerca, fue conocido de todos por el gallardo Basilio, y todos estuvieron suspensos, esperando en qué habían de parar sus voces y sus palabras, temiendo algún mal suceso de su venida en sazón semejante. Llegó, en fin, cansado y sin aliento, y puesto delante de los desposados, hincando el bastón en el suelo, que tenía el cuento de una punta de acero mudada a la color, puestos los ojos en Quiteria, con voz tremenda y ronca, estas razones dijo: Bien sabes, desconocida Quiteria, que conforme a la santa ley que profesamos, que viviendo yo tú no puedes tomar esposo, y juntamente no ignoras que por esperar yo que el tiempo y mi diligencia mejorasen los bienes de mi fortuna, no he querido dejar de guardar el decoro que a tu honra convenía. Pero tú, echando a las espaldas todas las obligaciones que debes a mi buen deseo, quieres hacer señor de lo que es mío a otras cuyas riquezas le sirven, no solo de buena fortuna, sino de bonísima aventura, para que la tenga colmada, y no como yo pienso que la merece, sino como se le quieren dar los cielos, yo por mis manos desharé el imposible o el inconveniente que puede estorbársela, quitándome a mí de por medio. ¡Viva! ¡Viva el rico Camacho con la ingrata Quiteria, largos y felices años! Y muera el pobre Basilio, cuya pobreza cortó las alas de su dicha y le puso en la sepultura. Y diciendo esto, asió del bastón que tenía hincado en el suelo, y quedándose la mitad de él en la tierra, mostró que servía de vaina a un mediano estoque que en él se ocultaba. Y puesta la que se podía llamar empuñadura en el suelo, con ligero desenfado y determinado propósito se arrojó sobre él, y en un punto mostró la punta sangrienta a las espaldas, con la mitad de la acerada cuchilla, quedando el triste bañado en su sangre y tendido en el suelo de sus mismas armas traspasado.
Acudieron luego sus amigos a favorecerle, condolidos de su miseria y lastimosa desgracia, y dejando a Don Quijote a Rocinante, acudió a favorecerle y le tomó en sus brazos y halló que aún no había expirado. Quisiéronle sacar el estoque, pero el cura, que estaba presente, fue de parecer que no se lo sacasen antes de confesarle, porque el sacársele y el expirar sería todo a un tiempo. Pero volviendo un poco en sí Basilio, con voz doliente y desmayada, dijo: Si quisieses, cruel Quiteria, darme en este último y forzoso trance la mano de esposa, aún pensaría que mi temeridad tendría disculpa, pues en ella alcancé el bien de ser tuyo. El cura, oyendo lo cual, le dijo que atendiese a la salud del alma antes que a los gustos del cuerpo, y que pidiese muy de veras a Dios perdón de sus pecados y de su desesperada determinación. A lo cual replicó Basilio que en ninguna manera se confesaría si primero Quiteria no le daba la mano de ser su esposa, que aquel contento le adobaría la voluntad y le daría aliento para confesarse. En oyendo Don Quijote la petición del herido, en altas voces dijo que Basilio pedía una cosa muy justa y puesta en razón, y además muy hacedera, y que el señor Camacho quedaría tan honrado recibiendo a la señora Quiteria, viuda del valeroso Basilio, como si las recibiera del lado de su padre. Aquí no ha de haber más de un sí, que no tenga otro efecto que el pronunciarle, pues el tálamo de estas bodas ha de ser la sepultura. Todo lo oía Camacho y todo le tenía suspenso y confuso, sin saber qué hacer ni qué decir, pero las voces de los amigos de Basilio fueron tantas, pidiéndole que consintiese que Quiteria le diese la mano de esposa, porque su alma no se perdiese partiendo desesperada de esta vida, que le movieron y aún forzaron a decir que si Quiteria quería dársela, que él se contentaba, que todo era dilatar por un momento el cumplimiento de sus deseos. Luego acudieron todos a Quiteria, y unos con ruegos y otros con lágrimas y otros con eficaces razones la persuadían que diese la mano al pobre Basilio, y ella, más dura que un mármol y más sesga que una estatua, mostraba que ni sabía, ni podía, ni quería responder palabra, ni la respondiera si el cura no la dijera que se determinase presto en lo que había de hacer, porque tenía Basilio ya el alma en los dientes y no daba lugar a esperar irresolutas determinaciones. Entonces la hermosa Quiteria, sin responder palabra alguna, turbada, al parecer triste y pesarosa, llegó donde Basilio estaba ya en los ojos vueltos, el aliento corto y apresurado, murmurando entre los dientes que el nombre de Quiteria, dando muestras de morir como gentil y no como cristiano. Llegó, en fin, Quiteria, y puesta de rodillas, le pidió la mano por señas y no por palabras. Desencajó los ojos Basilio y mirándola atentamente le dijo: Oh Quiteria, que has venido a ser piadosa a tiempo cuando tu piedad ha de servir de cuchillo que me acabe de quitar la vida, pues ya no tengo fuerzas para llevar la gloria que me das en escogerme por tuyo, ni para suspender el dolor que tan apriesa me va cubriendo los ojos con la espantosa sombra de la muerte. Lo que te suplico es, oh fatal estrella mía, que la mano que me pides si quieres darme no sea por cumplimiento, ni para engañarme de nuevo, sino que confieses y digas que, sin hacer fuerza a tu voluntad, me la entregues y me la das como a tu legítimo esposo, pues no es razón que en un trance como este me engañes, ni uses de fingimientos con quien tantas verdades ha tratado contigo. Entre estas razones se desmayaba, de modo que todos los presentes pensaban que cada desmayo se había de llevar el alma consigo. Quiteria, toda honesta y toda vergonzosa, haciendo con su derecha mano la de Basilio, le dijo: ninguna fuerza fuera bastante a torcer mi voluntad, y así, con la más libre que tengo, te doy la mano de legítima esposa y recibo la tuya, si es que me la das de tu libre albedrío, sin que la turbe ni contraste la calamidad en que tu discurso acelerado te ha puesto. Sí doy, no turbado ni confuso, sino con el claro entendimiento que el cielo quiso darme, y así me doy y me entrego por tu esposo. Y yo por tu esposa, ahora vivas largos años, ahora te lleven de mis brazos a la sepultura. Para estar tan herido este mancebo, dijo a este punto Sancho Panza, mucho habla. Háganle que se deje de requiebros y que atienda su alma, que a mi parecer más la tiene en la lengua que en los dientes. Estando pues asidos de las manos Basilio y Quiteria, el cura, tierno y lloroso, los echó la bendición y pidió al cielo diese buen pozo al alma del nuevo desposado, el cual, así como recibió la bendición con presta ligereza, se levantó en pie y no con vista desenvoltura se sacó el estoque, a quien servía de vaina su cuerpo. Quedaron todos los circunstantes admirados, y algunos de ellos, más simples que curiosos, en altas voces comenzaron a decir: ¡milagro, milagro! Pero Basilio replicó: no milagro, milagro, sino industria, industria. El cura, desatentado y atónico, acudió con ambas manos a tentar la herida y halló que la cuchilla había pasado, no por la carne y costillas de Basilio, sino por un cañón hueco de hierro que, lleno de sangre, en aquel lugar bien acomodado tenía, preparada la sangre, según después se supo, de modo que no se lase.
Cervantes fue siempre un gran enamorado del teatro, y aunque lo conocemos más por la prosa, en realidad su prosa está empapada en teatro. Todo el Quijote está lleno de episodios teatrales, literalmente. O sea, igual que en Hamlet tenemos una escena donde se representa la historia de Hamlet en teatro, delante del propio Hamlet, eso ocurre en Don Quijote constantemente. Siempre se está hablando de teatro y siempre hay una representación teatral metida dentro de la propia historia, ¿no? Otras obras teatrales de Cervantes son igualmente metateatrales, o sea, son obras teatrales que hablan del teatro. Por ejemplo, Pedro de Urdemalas es una obra, quizás no es una obra genial, pero sí es una obra de una profundidad en el análisis del efecto del teatro sobre las personas, ¿no? Y ¿por qué hace eso Cervantes? ¿Cuál es el efecto más importante que, en mi opinión, consigue Cervantes a través de ese meter teatro en todo, ¿no? De empapar toda su obra con teatro? Para mí es esa idea precisamente que rescatan las compañías teatrales latinoamericanas y las ONGs latinoamericanas de hoy en día, y es ese énfasis en el hecho de que cada uno de nosotros podemos ser actores de nuestra propia obra. Eso es un tema muy barroco. O sea, tampoco podemos disociar la lectura contemporánea del Quijote con lo que era el contexto intelectual de Cervantes. Ese contexto intelectual, el tópico más importante, el lugar común literario más importante era, o uno de los más importantes de la época, es el teatro del mundo, ¿no? El mundo en realidad es un teatro. Estamos aquí actuando nuestras vidas, y cuando morimos pasamos una vida eterna, que es la auténtica, la verdadera, ¿no? Junto a Dios. Esa es la visión religiosa. Esa idea del teatro del mundo, Cervantes la separa un poquito del aspecto religioso, puramente religioso, y yo creo que de alguna forma la mete completamente en el discurso social. O sea que incluso a nivel social podemos representarnos a nosotros mismos de una forma que nos libera. ¿De qué nos libera? Por ejemplo, en la época de Cervantes nos libera de las clases sociales rígidas que había en aquella época. Uno nacía pobre y moría pobre, uno nacía noble y moría noble, uno nacía en su casta social. Esto es algo que a través de la representación teatral se puede alterar, ¿no? En Pedro de Urdemalas, por ejemplo, hay un actor que dice: yo cuando estoy en escena soy rey, ¿no? Porque a través de la actuación yo puedo ser quien quiera. Esto es un poco el fragmento del Quijote que yo leí antes, capítulo 5 de la primera parte. Don Quijote apaleado, delirante, pero diciendo: yo sé quién soy y sé que puedo ser cualquier héroe que yo quiera ser. No hay límites a mi imaginación. Entonces yo creo que esa teatralidad de Cervantes tiene una aplicación social, activista, inmediata. Así, llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Agradecemos a Rogelio Miñana por su participación, el Instituto Caro y Cuervo por permitirnos realizar la entrevista en sus instalaciones. Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Estuvieron con ustedes en la edición Edgar Huasca y en la locución Sergio Silva, María Alejandra Mendoza y quien les habla Miguel Ángel Rincón. Lecturas compartidas. Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso. Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos. Favor exceder su consumo.